Bienvenidos a Una Probada. Él es Juan Antonio Díaz y yo, María Elena Sarmiento. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hemos sido injustos con las mujeres a lo largo de la historia. Las hemos tratado de borrar o maltratarlas. Por ejemplo, en nuestro país, la Malinche dio origen al concepto malinchismo como traición. ¿Sí? Incluso personas que han aportado a la ciencia como Marie Curie, le fue difícil lograr el reconocimiento y el lugar que merece. Hubo un momento en que se le estaba negando incluso un premio Nobel simplemente por amoríos extramaritales. ¿Sí? Bueno, de por sí, Marie Curie la tuvo difícil porque al principio no le querían dar el Nobel. Se lo dieron a su marido y el marido afortunadamente le dio su lugar y no quiso tomarlo sin que se lo dieran a ella. Entonces se los dieron a los dos. Pero después ella tuvo un amorío con el que era ayudante de su marido, que también era un investigador muy importante, y entonces no se lo querían dar por su vida licenciosa. ¡Ay, qué vida licenciosa! Viuda. Sí, el hombre estaba casado, pero ¿cuántos hombres no andan con mujeres casadas y les dan el Nobel sin problemas? En cambio, a una mujer se le pide mucho más. Y ya de manera específica vamos a hablar de cómo tú tratas de rescatar a las mujeres a través de tus novelas. Aquí tenemos 4 ejemplos y yo la pregunta que te haría, ¿qué crees que aporten cada una de ellas a las mujeres y a los lectores masculinos? Pues yo me he dado esta tarea de buscar mujeres desconocidas por la historia, porque me he dado cuenta que cuando queremos buscar ejemplos de mujeres que han sido importantes, pues casi no hay. Y no es porque las mujeres no hayan sido importantes en su momento. Claro que hemos sido importantes. Es sencillamente que la historia la escriben los hombres y se han borrado sus nombres. Incluso mujeres exitosas, hoy en día no nos acordamos de ellas. De por sí la hemos tenido mucho más difícil porque en un mundo machista, para sobresalir a una mujer le cuesta el doble de trabajo. Entonces yo empecé por Jantipa, el gran amor de Sócrates, y empecé con ella porque yo tomaba una clase de filosofía y me dio mucho coraje lo que decía Sócrates. Sócrates decía que él podía aguantar lo que fuera porque ya oía todo el día el graznido de su esposo. Muchos siglos después, Nietzsche decía, es que Sócrates fue un buen filósofo porque pues se tenía que salir de su casa para no soportar a Jantipa. Y digo, los hombres se ayudan entre ellos y se van dando cuerda. ¿Y quién fue Jantipa? Pues la verdad es que casi nadie hemos oído hablar de esta mujer. Jantipa fue la esposa de Sócrates. Y a mí me impresiona mucho porque fue una mujer muy fuerte. No fue una mujer culta, no fue una mujer sabia, pero era la que más lloraba en la tumba de Sócrates. Y Sócrates nunca se quiso divorciar de ella, a pesar de que ella se quiso divorciar mucho. Entonces, yo respeto y admiro mucho a una mujer que se atreve a decirle que no al hombre más sabio de Atenas. A mí decir que no en mi vida diaria me cuesta trabajo. Si yo estoy casada con un sabio, pero no es el más sabio de Atenas. Entonces, la verdad es que me gustaría tener ese carácter de Jantipa para poder decir que no. Eso es importante porque muchas veces la mujer ocupa una posición o adopta una posición demasiado sumisa. Ahorita me estaba acordando cuando fuimos al museo de la batalla del 5 de mayo, allá en Puebla, y la esposa de Zaragoza tenía un lugar simplemente por el hecho de haber tenido 3 hijos con él. No había jugado un papel como Leona Vicario, como la corregidora, sino simplemente por ser
la esposa con 3 hijos, la ponían ahí. ¿Cómo habrá de carencia de mujeres en la historia para que le dediquen un museo a una mujer cuyo mérito fue tener 3 hijos de Zaragoza y casarse por poder, porque él andaba de un lado para el otro? Caray, hay mujeres mucho más valiosas que eso. Yo, por ejemplo, aquí recojo unas. Afra Ben, ¿sabían que una mujer fue la primera que escribió una novela en inglés? O sea, yo cuando me enteré de quién era la primera que había escrito una novela en inglés, dije, Afra Ben, no la había oído en mi vida. Entonces investigué quién era y fue una mujer muy exitosa en su momento. Y sin embargo, al escritor que le dan el primer lugar de haber escrito la novela es el de Robinson Crusoe. Sí. Mientras que no fue él. Y de hecho el personaje de Viernes, de Robinson Crusoe, está inspirado en El Príncipe Oronoco, que fue la segunda novela de Afra Ben. Entonces, es increíble que no conozcamos a una mujer que tuvo éxito. Sus restos están enterrados bueno, no enterrados, sus restos están en la abadía de Westminster. O sea, imagínense la importancia. Y la verdad es que nadie habíamos oído hablar de Afra Ben. Y además con una vida muy interesante, porque, ¿cómo se llama esta espía famosa que... Mata-Hari. Mata-Hari. Y sin embargo, sí, nada más se le exalta, sí, se realza el papel erótico, sexual que jugaba. Y Afra Ben también fue espía. También fue espía y de hecho consiguió la información que pudo haber evitado la peor derrota naval que ha sufrido la Armada inglesa hasta la fecha. Y no se le dio importancia por ser mujer, porque la historia está en manos de los hombres. Lu Andrea Salomé es otro caso. Yo, Lu Andrea Salomé, me interesé por ella porque estaba yo estudiando filosofía y vi a Nietzsche, el gran misógino. La filosofía de Nietzsche es vitalista y es una filosofía que me encanta. Pero hablaba muy mal de las mujeres. Y a ella le propuso matrimonio. Y ella dijo, no, yo no me quiero casar contigo porque lo próximo que vas a querer es que te lave tus camisas. A mí Lu Andrea Salomé se me hace un mujerón, escritora, psicóloga, filósofa. Decían que las personas que la conocían a los 9 meses daban a luz sus mejores libros o sus mejores ideas. Y la amaron hombres tan importantes como Nietzsche, Rilke, uno de los mayores poetas alemanes, Freud, que la mantuvo hasta que se murió, entre otros hombres muy importantes. Y sin embargo, en el círculo psicoanalítico de Viena no era famosa. ¿Sí? Había mujeres como Melanie Klein, Karen Horney, Helen de Usch, ¿sí? Quizá porque escribieron, y a lo mejor el pecado de ella, de Lu Andrea Salomé, es que realmente no escribió nada. Sí, sí tiene muchos ensayos. ¿Literarios, no psicoanalíticos o sí psicoanalíticos? Psicoanalíticos, sí, acerca de la sexualidad de la mujer. Fíjate. Pero la verdad es que es prácticamente desconocida. Tristemente, pues no se sabe de ella mucho, que digamos. Sí. Y a mí me pareció un mujerón y es una pena que no la conozcamos más. Yo sentía que la teníamos que conocer. Y para mí, lo que me inspiró a escribir esta novela es ¿qué tenía Lu Andrea Salomé para que los hombres más brillantes de su época se enamoraran de ella? Y sí lo encontré, sí lo encontré. Lean mi libro. La dejas en duda. Hagan su tarea. Sí. Otro ejemplo sería la Wanda Mashock, ¿no? Que también conocemos el concepto de masoquismo y ¿cómo se llama el otro? Sadismo. Sadismo. Sí, pero no sabemos el origen.
y el origen real es la vida de Angélica. Sí. Resulta que Mazoc era un escritor muy famoso y escribió una novela que se llama La Venus de las Pieles. Y en esa novela puso un personaje que firmaba un contrato de esclavitud con su personaje que se llamaba Wanda. Su libro tuvo tal éxito que en la vida real se buscó una mujer para firmar un contrato de esclavitud, como el de su libro. Y hasta le cambió el nombre y le puso el mismo nombre que su personaje. Y por eso se llama La Wanda de Mazoc. Y este libro lo que a mí me deja, y creo que a cualquier lector, es que la mujer tiene el derecho de tomar su sexualidad en sus propias manos. No guiarse por el deseo del otro, sino por su propio deseo. Que es difícil, es complicado, sí, por la sociedad en que vivimos, pero no imposible. Y ese es el ejemplo, ¿no? Sí, a mí eso me pareció muy importante porque a ella le cuesta mucho trabajo. El ser masoquista o como era Mazoc, parece que es muy fácil para la dominatriz, pero no lo es porque tienes la responsabilidad del otro en tus manos. Entonces, no fue fácil para ella convertirse en la mujer en la que se convirtió. Pero una vez que se asumió como tal, ella ya fue dueña de sí misma. Y yo creo que eso es a lo que aspiramos las mujeres, a ser dueñas de nosotras mismas en todos los sentidos, a conducir nuestro propio destino. El, Y ya la última hija, ¿qué nos podrías decir? es la vida de Sofía Kovalevskaya. A mí lo que me impresionó de esta mujer fue que triunfó en un mundo en donde las mujeres no eran aceptadas. O sea, nadie podía dar cátedra porque les permitían a las mujeres estudiar en algunas universidades, pero nunca les daban los papeles porque oficialmente no estaban inscritas. Dependían de que los maestros quisieran darles clases. Entonces ella consiguió vivir de las matemáticas, que era lo que amaba, ser una profesional, y fue la primera que tuvo una cátedra en Europa. A mí me parece que Sofía Kovalevskaya es importantísima. De hecho, hay un premio en los Estados Unidos que lleva su nombre. Y ahora se le está dando un reconocimiento que, bueno, en su vida lo tuvo. De hecho, la prensa le empezó a llamar la princesa de las ciencias. Yo no le puse a mi libro La princesa de las ciencias porque es engañoso. Por lo menos entre mis personas cercanas, si digo la princesa de las ciencias, entendemos biología, química, física, no entendemos matemáticas. Entonces, quise hacerla más específica, aunque la prensa se convirtió en una especie de rockstar. Claro, no existía el rock en su época, pero en una especie de rockstar, porque la veían llegar y la gente iba a decirle, ¿usted es la mujer que da clases? ¿Usted es la mujer? Y fue muy importante. ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué a las niñas no les enseñamos quién fue Sofía Kovalevskaya? Que tengan ejemplos. Me parece muy bien que ahora se les está haciendo justicia y ya hay muchísimos libros en donde se valoran a las mujeres. ¿Sí? Y sus dificultades no solamente fueron en el ámbito educativo. ¿Sí? Era una época que por lo menos en Rusia no podían viajar solas si no tenían el permiso del papá o del esposo. ¿Sí? Entonces desde ahí ya se ve las dificultades que tuvo que pasar para ocupar el lugar que deseaban, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? En algún otro video les voy a platicar lo que hizo ella, pero ¿ustedes qué hubieran hecho? Imagínense en su papel. Lo que más quieres en el mundo es estudiar, pero necesitas o de un papá o de un marido que te dé permiso, y tu papá ya te dijo que ni loco, que él no te va a dar permiso. Entonces, ¿qué hubieran hecho? Platíquenme, ¿ustedes qué hubieran hecho?
Y ya luego les contaré qué hizo Sofía Kovalevskaya, que viene en mi libro La princesa de las matemáticas. Y aquí también, con todos esos ejemplos, uno se plantea la interrogante, ¿qué es ser mujer, no? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué papel juega en nuestra sociedad? ¿Sí? ¿Qué ejemplo de femenino tenemos cada uno de nosotros? ¿Sí? Puede ser la abuela por algo, puede ser la madre, puede ser, no sé, una profesora, ¿sí? Pero creo que todas tenemos que tener claro ese concepto, ¿qué es para mí lo femenino y ser mujer? Y de ahí ya empezaría el respeto, empezarían muchas cosas, empezaría a darle su lugar en el mundo, ¿no? Pienso que las mujeres siempre hemos sido fuertes, pero nos han catalogado como el sexo débil y para nosotras ha sido más fácil aparentar una debilidad. El problema es que nos lo hemos creído y a veces creemos que no podemos, pero hay muchos ejemplos de mujeres que nos han enseñado, enseñado el camino, nos han puesto un ejemplo de cómo seguir. Y estas son unas, hay otras muchas maravillosas. Ojalá que llegue el día en que verdaderamente el hombre y la mujer puedan verse con amor, como distintos, pero en igualdad de circunstancias. Porque todavía no hay igualdad para la mujer. Sí, no, se está luchando todavía. Pero háganos saber también en sus comentarios qué opinan sobre todo este tema. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su vivencia? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con esa imagen que deben tener de lo que es la mujer? ¿De qué mujer les gustaría leer? Para hacer otra novela histórica sería bueno. Y pues muchas gracias por vernos, como siempre. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta aquí. Ojalá que se puedan suscribir, porque nuestros suscriptores no han crecido ni uno. Así que por favor suscríbanse y denle like a nuestro canal. Y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye.